Muy buen día, licenciado. Soy Alessandra Moncada y represento al grupo número 1. El tema de investigación es el impacto de la pandemia en el rendimiento académico de los estudiantes. La pandemia del COVID-19 representó un cambio drástico en todos los ámbitos de la vida, siendo el sector educativo uno de los más afectados. La transición repentina de clases presenciales a modalidades virtuales obligó tanto a estudiantes como a docentes a adaptarse a nueva forma de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces sin contar con los recursos, la preparación o las condiciones adecuadas, este proceso generó diversos retos que influyen directamente al rendimiento académico, la motivación y la comprensión del contenido de parte de los estudiantes. En el presente estudio se analiza el impacto que tuvo la pandemia en el rendimiento académico de los estudiantes de dos colegios bilingües, tomando en cuenta diferentes variables que permiten comprender mejor. En realidad, se elaboraron diversas gráficas para examinar aspectos importantes de los estudiantes de Homeschool, de Iglesia Baluarte de la Verdad y de King of Kings School. Ahora les dejo con mi compañera Sergia Hernández. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Yaney Hernández Chinchilla. Hoy vamos a hablar un poco sobre el impacto de la pandemia en el rendimiento de los estudiantes. El impacto de la pandemia en el rendimiento académico de los estudiantes fue bastante significativo, ya que representó un cambio repentino de la educación presencial a la virtual como vemos hoy en día. Fue un cambio drástico tanto para el docente como para nosotros los alumnos. Durante este proceso, muchos de nosotros los estudiantes nos enfrentamos a diversas dificultades como el acceso limitado al internet, la falta de interacción directa con docentes y problemas para adaptarse en las clases en línea. Era como bien difícil llevar clases y no tener como esa interacción de alumno a docente y saber cómo manejar bien la clase. Además, también influyeron factores emocionales como el estrés, la desmotivación, los cuales afectaron directamente en el desempeño académico. Ahora bien, si analizamos los datos, podemos observar que el 40% de los estudiantes utilizaban el celular como su principal recurso. ¿Por qué? Porque era lo que más fácil teníamos a mano, siendo el dispositivo más usado debido a la facilidad y al exceso que teníamos en ese tiempo. Por otro lado, el 31% utilizaba computadora, lo cual ofrece una mejor experiencia para actividades académicas, y el 27% usaba tablet, siendo el método menos utilizado por nosotros los estudiantes. Desde un enfoque estadístico, estos datos nos muestran que la mayoría de los estudiantes no contaban con las herramientas más adecuadas para el aprendizaje, lo que pudo influir en la disminución del rendimiento académico de muchos. En general, podemos decir que la pandemia no solo cambió la forma de estudiar de cada estudiante, sino también que evidenció desigualdades en el acceso a los recursos tecnológicos. Muchas gracias y sigue mi siguiente compañera. Mi nombre es Sheila Batiz y yo les voy a hablar sobre la participación estudiantil y la distribución por género. Bueno, en esta parte del estudio vamos a analizar quiénes participaron en la encuesta y cómo está distribuido el grupo según el género. Esto viene siendo importante porque para nosotros entender cómo la pandemia afectó a la educación, primero debemos saber quiénes están representando esta experiencia. Bueno, como se observa en la gráfica, el 67% de las personas que respondieron son mujeres, mientras que el otro 23% viene siendo ya hombres. Esto nos da a entender de que la mayoría de las experiencias y opiniones vienen siendo de mujeres estudiantes. Esto ya viene siendo algo relevante porque durante la pandemia muchos factores afectaron de manera distinta a cada grupo. Entre estas están la carga académica, las responsabilidades en el hogar, el acceso a dispositivos, el estrés y sobre todo adaptarse a las clases virtuales. Entonces, si la mayoría de la muestra es femenina, esto nos ayuda a interpretar los resultados con más contexto. No es que los datos sean menos válidos, sino que refleja principalmente cómo vivieron los estudiantes mujeres el proceso educativo durante la pandemia. En conclusión, esta diapositiva nos muestra a quienes participaron y nos ayudaron a entender desde qué perspectiva se están analizando los efectos de la pandemia en la educación.
Buenas tardes, mi nombre es Mía Dominique Reyes Medina. Mi número de cuenta es 2251-3021. Hoy yo les voy a presentar los resultados sobre los niveles académicos y los desafíos asociados al aprendizaje. Asimismo, como también voy a presentar la distribución de edades y la relación con el aprendizaje durante el periodo de clases. Voy a empezar con los niveles académicos y desafíos asociados. Entonces, en este primer apartado se analiza cómo los estudiantes de cuarto a 11º grado enfrentaron diferentes dificultades durante el cambio de clases presenciales a virtuales. Uno de los principales problemas fue la adaptación a las plataformas digitales, ya que los estudiantes no estaban familiarizados con estas herramientas. Además, también presentamos problemas de acceso al Internet, lo que dificultó el seguimiento de las clases. En otros aspectos importantes también fue la menor interacción con los docentes, lo que afectó la comprensión de los contenidos según las diferencias del nivel académico. Las dificultades no solo fueron iguales para todos. Por ejemplo, de grados más pequeños como de cuarto a quinto, los estudiantes tuvieron problemas para mantener la concentración, para comprender los temas sin una guía constante de un docente. En los grados intermedios, como de sexto a noveno, hubo una combinación de dificultades, tanto en adaptación como en la comprensión. Y en los grados superiores, en los más avanzados, de décimo a undécimo, los principales retos para ellos fueron la carga académica y la organización de su tiempo y la preparación para el futuro como la universidad. Esto demuestra que el impacto del cambio a las clases virtuales varió según la etapa educativa. Para la distribución de edades y la relación con el aprendizaje, tenemos que en la segunda parte se analiza los estudiantes encuestados, que va desde 11 a 24 años. Esto indica también que el estudio incluye estudiantes de primaria, de secundaria y algunos estudiantes universitarios. Entre la relación de edades y dificultades también tenemos el análisis de muestra. Las dificultades también se combinan según la edad. Los estudiantes más jóvenes presentan problemas de concentración, como ya lo habíamos mencionado, de comprensión sin supervisión, mientras los estudiantes mayores, especialmente los universitarios, enfrentan retos como mayor carga, uso de plataformas digitales, organización del tiempo de estudio. Y en el diagrama permite ver cómo se distribuyen estas edades y entender mejor cómo cada grupo fue afectado. En conclusión, tenemos como conclusión que el cambio a la educación virtual representó un gran desafío para todos los estudiantes, pero no solo de la misma manera. Los pequeños también tuvieron dificultades en el aprendizaje básico, mientras que los mayores enfrentaron retos relacionados con las responsabilidades y las organizaciones. Además, la edad juega un papel muy importante como en cada uno de los estudiantes enfrentan estos cambios, lo que demuestra que la necesidad de adaptar estrategias educativas según el nivel y las características de los estudiantes, porque no todos aprendemos de la misma manera y no todos tenemos la mayor comprensión de las cosas. Entonces les invito a observar las gráficas para que ustedes tengan una mayor comprensión de cómo se fueron dando, y ahí podemos ver las altas y las bajas que tuvieron en cada uno de ellos. Prosigue mi compañera Sadie con los temas de materia con mayor grado de dificultad y la experiencia académica durante la pandemia. Yo les voy a hablar sobre la parte de nuestro estudio acerca del impacto de la pandemia en la educación, enfocándome en las materias que se dificultaron más y la experiencia académica de los estudiantes. En esta diapositiva se muestran las materias que presentaron mayor dificultad durante la educación virtual. Podemos observar en este diagrama de Venn que muestra las materias que presentaron mayor dificultad. Podemos observar que matemática fue la más difícil con la mayor cantidad de estudiantes, debido a que esta materia requiere explicaciones prácticas constantes, lo cual fue limitado en las clases virtuales. También inglés presentó dificultades, especialmente en la comprensión y pronunciación por la falta de interacción con el docente. Por su parte, estudios sociales resultó complicada por su contenido teórico y la necesidad de explicación directa. El diagrama también nos muestra que algunos estudiantes tuvieron dificultades en más de una materia, lo que indica que el problema fue general. En resumen,
Las materias que requieren más apoyo del docente fueron las más afectadas durante la pandemia. A continuación es la experiencia académica durante la pandemia. En esta diapositiva se muestran los datos mediante un diagrama de barras y un gráfico circular. Un 9.1% tuvo una experiencia excelente, lo que representa una minoría que logró adaptarse completamente. Luego, un 22.7% lo consideró buena, lo que indica que algunos estudiantes se adaptaron de forma aceptable. Después, la mayoría tuvo una experiencia regular con un 45.5%, lo que refleja que enfrentaron varias dificultades. Durante este proceso, finalmente, un 22.7% la calificó como mala debido a problemas como mala conexión y la falta de motivación. Estos resultados reflejan que la educación virtual tuvo un impacto significativo en el aprendizaje. En conclusión, la pandemia afectó el aprendizaje y mostró la importancia del apoyo del docente y las condiciones tecnológicas. Ahora los dejo con mi compañera Hilary Sánchez, que les hablará sobre la disponibilidad de dispositivos de estudio. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Hilary María Sánchez Maradiaga, del grupo 1 de la clase de estadística. A mí me tocó hablar sobre la disponibilidad de dispositivos de estudio, ya que al entrar en pandemia tuvimos que adaptarnos a la modalidad virtual, completamente virtual, recibir clases, hacer tareas, exámenes, algo nuevo para muchos estudiantes. El 40%, que fue el celular, fue el más utilizado con un 40%, debido a su portabilidad y facilidad de acceso a plataformas educativas y redes de comunicación. En el 31% tenemos la computadora, ya que por ser un dispositivo con una estructura más completa, ofreciendo una experiencia más completa para tareas, investigaciones y clases virtuales. Y por último, tenemos la tablet, que tuvo un 27%, que siendo útil para lectura, visualizaciones de contenidos y aplicaciones interactivas. Este fue el resultado que nos arrojó la encuesta que hicieron 2 de mis compañeras, y lo otro fue: muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Hilary María Sánchez Maradiaga, del grupo 1 de la clase de estadística. A mí me tocó hablar sobre la disponibilidad de dispositivos de estudio, ya que al entrar en pandemia tuvimos que adaptarnos a la modalidad virtual, completamente virtual, recibir clases, hacer tareas, exámenes, algo nuevo para muchos estudiantes. El 40%, que fue el celular, fue el más utilizado con un 40%, debido a su portabilidad y facilidad de acceso a plataformas educativas y redes de comunicación. En el 31% tenemos la computadora, ya que por ser un dispositivo con una estructura más completa, ofreciendo una experiencia más completa para tareas, investigaciones y clases virtuales. Y por último, tenemos la tablet, que tuvo un 27%, que siendo útil para lectura, visualizaciones de contenidos y aplicaciones interactivas. Este fue el resultado que nos arrojó la encuesta que hicieron 2 de mis compañeras, y lo otro fue la información recapitulada en esto. Número 1, motivación para estudiar. Esto obtuvo el 54% de los estudiantes dijeron que no se sentían motivados y se les dificultaba el estudio a larga distancia. Y en segundo lugar, tenemos la pandemia afectó al aprendizaje con un 77%, que muchos estudiantes enfrentaron interrupciones, falta de motivación y estrés, lo que impactó directamente a su rendimiento académico y en la forma en que adquirían conocimiento. En tercer lugar tenemos prefieren clases presenciales. El 90% eligió que a los estudiantes les gustan las clases presenciales, debido a que es una manera de aprender más y pueden interactuar con los maestros y con sus compañeros. Y por último, con el 54% en las encuestas aplicadas,
tuvieron problemas para entender las clases virtuales. La mayoría de los estudiantes tuvieron problemas debido a problemas de internet o falta de entendimiento. Y este fue lo que se pudo recapitular de todas las encuestas aplicadas por mis dos compañeras a unos diferentes estudiantes, y los cuales fueron estos resultados. Hola, mi nombre es Keren Sofía Vázquez. Para finalizar este proyecto puedo decir que la pandemia se afectó bastante el rendimiento académico de los estudiantes. Más que todo el problema fue el cambio tan repentino de clases presenciales a virtuales, porque muchos estudiantes no estaban preparados para este cambio. A varios se les hizo difícil adaptarse y eso terminó afectando cómo entendían los temas, su desempeño y en general cómo vivieron este proceso educativo durante esta época. También cuando analizamos la gráfica nos dimos cuenta de que hay varios factores que influyen, como la edad, el grado en el que están, el género y también las materias que se les hacen más difíciles. Otro punto importante fue el uso de la tecnología, porque no todos los estudiantes tenían el mismo acceso o las mismas condiciones para conectarse y estudiar desde su casa. Además, algo que se notó bastante fue que la motivación de estos estudiantes bajó. Y esto es muy importante, porque si un estudiante no está motivado es mucho más difícil que aprenda bien. Incluso muchos prefieren las clases presenciales, lo que nos hace ver que la educación virtual, aunque fue de mucha ayuda en ese momento, no logra reemplazar completamente la forma tradicional de aprendizaje. Y ya por último, creo que este proyecto nos deja claro que es necesario mejorar las estrategias educativas, sobre todo en situaciones como esta. También es importante que haya más apoyo para los estudiantes, tanto en lo académico como en lo emocional, y que se mejore el acceso a recursos tecnológicos. En resumen, la educación tiene que adaptarse a los cambios, pero siempre buscando que los estudiantes realmente aprendan y se sientan apoyados. Gracias.